Reconecta con tu cuerpo, tu mente y tu alma. Bienvenida al podcast Reconectar. Soy tu host Priscila, coach de vida, fundadora de Self With Pri, y estoy obsesionada con ayudarte a traer a la vida todas tus metas más locas y emocionantes, al mismo tiempo que reconectas con vos misma otra vez. Utilizo los principios de la neurociencia, tu subconsciente y la regulación de tu sistema nervioso para que puedas romper con lo que te frena, entrar en tu siguiente nivel y manifestar lo que quieras en tu vida. Si estás lista para reencontrarte y construir la vida que absolutamente quieres para vos, has venido al lugar correcto. Piensa en este podcast como tu dosis semanal de mentalidad, crecimiento personal y uso de la ciencia para crear lo que parece magia. No olvides suscribirte y muchas gracias por estar aquí. Comencemos. Antes de empezar este podcast, quiero decirte que mi libro interactivo Fluye hacia tus metas del 2024 ya está disponible y es gratis para que lo puedas descargar. Este libro tiene 3 objetivos. El primero es que si tienes una idea de qué quieres lograr este 2024, por ejemplo, abrir tu clínica, cambiar tu trabajo, conseguir un nuevo puesto, emprender, hacer ejercicio constantemente, simplemente reconectar contigo misma, pero no es claro exactamente qué es lo que quieres, aquí puedes trabajar para aclararlo. El segundo objetivo de este libro es para que puedas reprogramar tu mente al escribir tu meta en el lenguaje de la mente. Es decir, activar tu sistema reticular de activación que guía el enfoque que tienes hacia las acciones que harán que tu meta se cumpla. Y por último, el tercer objetivo es entender qué te tiene estancada, por qué te sientes indispuesta o reacia a tomar las acciones que quieres tomar que sabes que te guiarán a cumplir tu meta. Entonces, si necesitas ayuda en alguno de estos 3 temas, ve al link que está en la descripción y obtén el libro interactivo gratis. Ahora sí, empecemos el episodio. Hola y bienvenidas de vuelta al podcast Reconectar. Hoy estoy con Steph. Steph es una coach de maternidad y crianza consciente y la conocí hace casi una semana. Y entonces ella me hablaba de cómo ella le da acompañamiento a las parejas que empiezan su proceso de maternidad, empiezan su proceso de empezar a ser padres. Y yo cuando ella me contó esto, yo pensé en todos los cambios que yo no me puedo imaginar porque no soy mamá, pero en los cambios de identidad que uno puede tener, y yo dije, bueno, esto lo tenemos que llevar al podcast, porque todas las personas, aunque no sean en este momento papás, muchas personas van a pasar por eso y además simplemente entender el hecho de cómo sea este cambio de identidad puede traer tantas cosas a nuestra vida que las podemos trasladar a nuestro día a día. Así que si quieres, te presentas, Steph. Bueno, hola a todos. Muchas gracias por la invitación, Pri. Definitivamente, pues es un tema que a mí me apasiona y que me encanta porque es muy personal, porque yo lo viví en mi maternidad y es el motivo por el que yo estoy hoy aquí acompañando familias de todos los tipos, ¿verdad? Mamás solteras, parejas de diferentes, bueno, del mismo género, o sea, de todos los tipos de familias que uno se pueda imaginar, abuelitos, tíos, porque al final la crianza es algo que no es solo de la familia, sino de las personas que nos rodean, de la sociedad. Todo eso nos va definiendo, ¿verdad? Como personas a través de la vida. Entonces, pues mi objetivo es pues poder acompañar a los padres en este camino de descubrirse a ellos mismos y de redescubrirse en la paternidad y en la maternidad, porque definitivamente es algo que nos vuelca, nos hace reflexionar mucho, nos saca las canas, nos volvemos locos y muchas veces nos sentimos perdidos cuando nos convertimos en papás y especialmente las mamás, muchas veces tenemos que volver a descubrir quiénes somos porque nos metemos en el rol de mamás y ya después de ahí no sabemos quiénes somos o empezamos justamente pues a descubrir y a conectar con nuestro ser esencial
que tal vez tenía muchos años de estar dormido, de hacer lo que se nos decía o de simplemente ir por la vida, digamos, sin pensarlo mucho. Y llega a este punto de la maternidad que nos lleva a un punto de conciencia, a un despertar muy interesante. Y de ahí es que muchas mujeres, después de ser mamás, cambian de carrera o de profesión o de emprenden, también porque las prioridades cambian y es un proceso pues muy, muy bonito de sanación y de reconexión. Ujú. Entonces, de verdad, pues muchas gracias por invitarme el día de hoy. No, y gracias por aceptar la invitación, de verdad que lindo. Ya con solo esa introducción me abriste la mente de un montón de maneras. Pero entonces, si quieres, cuéntanos la historia. ¿Cómo es que empezaste? Porque vos dijiste que lo viviste en carne y hueso, ¿verdad? Que es totalmente distinto a simplemente estudiarlo. Entonces, ¿cómo fue ese proceso para ti? Bueno, te cuento, mi historia comienza con no querer ser mamá, con muchos traumas asociados al parto y a la maternidad y a todo el tema, ¿verdad? De que tal vez mis papás no tenían la relación ejemplar, ¿verdad? Que uno ve en las películas de Hollywood, sino que terminaron separados. Nosotros muchos años pues vivimos viviendo violencia, digamos, de gritos y de cosas así que no eran bonitas, ¿verdad? Y yo decía, ¿para qué uno va a traer a un niño al mundo a sufrir estas cosas, ¿verdad? Entonces, para mí, el tomar la decisión de ser mamá fue un proceso como bueno, ya estoy llegando a mis 32 años, ¿verdad? Yo ya tenía 15 años de estar con mi esposo juntos, nosotros estamos juntos desde el colegio y, y en ese proceso, ¿verdad? Como de que, bueno, ya nos casamos, nosotros nos casamos en el 2019, por fin, después de 15 años de estar juntos, pero es que también éramos muy jóvenes, ¿verdad? Entonces, yo no me casé a los veintitantos, yo me casé a los treinta y tantos cuando ya, digamos eso, ¿verdad? Que uno dice, ya he vivido la vida que yo quería, ya había viajado, había hecho muchas cosas, estaba en un buen punto de mi carrera profesional y dije, bueno, si vamos a ser padres, como que este ya es el momento, porque si no, se me va a ir el tren, ¿verdad? Como dicen cotidianamente. Entonces, tomamos la decisión, nos preparamos. Yo es que soy como muy así, ¿verdad? Ok, si vamos a ser papás, bueno, entonces empecé a trabajar alimentación, empecé a trabajar yoga y así, porque yo en ese momento hacía defensa personal. Entonces necesitaba como un ejercicio pues más alineado a tener algo en la pancita, un bebé. No podía seguir en esa vida violenta. Y entonces para mí, digamos, fue como, esa fue mi primera decisión, ¿verdad? Como tirarme a ese vacío y decir, bueno, aquí voy. A pesar de todo lo que yo he vivido y lo que sea, pues yo quiero ser mamá y vamos a ver qué pasa. ¿Verdad? Con mucho miedo y con mucha incertidumbre, como cuando yo creo que la mayoría de las personas decidimos ser padres, si es que lo decidimos, no sabía a lo que iba. Entonces, bueno, ya 6 meses después de este proceso, pues quedamos embarazados y para mí fue como, ¿y ahora qué? ¿Qué hago? Ya no hay vuelta Porque yo, atrás. yo no sé nada de esto, o sea, mis amigas, solo había una que era mamá, el bebé ya tenía como 2 años y así, y ya, era como el único bebé que yo tenía cerca. Nadie de mis amigas era mamás, mi familia no hay bebés, no tengo, o sea, primos así chiquititos, nadie. Entonces nosotros fuimos como los primeros de la familia en tomar la decisión de tener una bebé. Y yo decía, pero estoy cero preparada, ¿y ahora qué hago? ¿Qué torta? Entonces, bueno, empecé a prepararme, ¿verdad? Empecé a leer libros, empecé a ir a yoga prenatal, ¿verdad? Porque a mí siempre me ha gustado el yoga, bueno, siempre no, ¿verdad? Pero ya tenía como 10 años de hacer yoga y decidí retomarlo en el embarazo y en ese momento se viene la pandemia, en el 2020. Ay, sí. Entonces, tenía como un mes de estar yendo a yoga prenatal y se viene la pandemia y cierran todo, ¿verdad? Y me mandan a mí a la casa porque estaba embarazada de la oficina, porque para cuidarme y todo, pero y entonces en ese momento vivíamos en un apartamento, estábamos guardados, aislados
Y yo decía, ¿y ahora qué? Y ahora no hay cursos prenatales, no hay nada y de ahí ya no sé ni qué voy a hacer. Entonces, bueno, empecé, por dicha, aquí hubo una chica que empezó a dar los cursos prenatales, digamos como charlas en línea y también con yoga prenatal y pues así fue como empecé a prepararme, ¿verdad? Con todas estas charlas y todo esto. Ya había hecho también el curso de la caja, sí lo hice presencial, que eran como 2 días diferentes, ¿verdad? Que hablaban de varios temas, pero aún así como que yo no me sentía todavía segura. Entonces, bueno, con esto pues empecé con este curso, ¿verdad? Que estaba llevando con esta chica que trabajamos juntas en este proyecto, de hecho ahora. em, a mí ella me cambió la mentalidad y yo Ujú, creo que ese fue como el primer cambio que yo hice a nivel de como de chip, de mentalidad, porque ella veía la maternidad muy diferente a como yo lo había concebido toda la vida, que era para mí algo terrorífico, algo que me daba miedo, ujú. que yo no quería ser mamá y todo esto, y ella amaba estar embarazada, era como amor y paz. Y lo disfrutaba demasiado. Ella decía, yo viviría embarazada todo el tiempo. Y yo decía, está loca. ¿Y usted qué? ¿Qué me está Sí, diciendo? exacto, entonces, ¿verdad? Yo al principio era así como muy escéptica y yo decía, bueno, qué raro esto, pero bueno, es lo que hay. Y entonces me metí en ese ride y de verdad, definitivamente las personas que están cerca de nosotros influencian mucho la forma en que tenemos de ver el mundo, ¿verdad? Ujú, Dicen que nosotros somos el resultado de las 5 personas más cercanas a nosotros. ujú, Entonces, por eso hay que evaluar mucho quiénes son esas personas que están cerca de nosotros. Y a mí, pues, ella me cambió la mentalidad, definitivamente, y yo empecé a amar estar embarazada y gracias a Dios con esa preparación también que había tenido a nivel nutricional y físico y todo, casi ni tuve achaques, o sea, a nivel de vitaminas y todo estaba tan bien que casi ni me dieron achaques y para mí eso fue maravilloso porque ese era uno de mis traumas, que mi mamá pasaba vomitando los 9 meses en los 3 embarazos que tuvo y yo decía, qué cosa más terrible, o sea, yo no podría. ujú, ujú, Y bueno, me fue bien por ese lado y yo, ok, y el embarazo tranquilo, sin enfermedades así. Y bueno, ya llegaba el tema del parto, ¿verdad? Que era como lo que a mí me daba más nervios, ujú, pero me preparé tanto que hice hasta preparaciones, ¿verdad? Para dar a luz, o sea, eso existe también por si no sabían, literalmente como una práctica que yo ya me sentía súper confiada. ujú. Y llegó ese momento donde ya, pues yo estaba lista. Yo quería parir. O sea, me sentía lo suficientemente empoderada de toda la preparación que había tenido que yo estaba lista para parir. Ajá. Ya era un asunto de ir a hacerlo, no era algo de que, Era un ay, sí acento pasa. así como, Ajá. exacto, ya yo más bien no quería tener cesárea. Y de Ujú, hecho, pues por circunstancias ajenas a mi control, ¿verdad? Pues de ahí terminamos en cesárea, ¿verdad? Por el acomodo que tenía la bebé y toda la cuestión. Y terminamos en cesárea y para mí más bien fue como una tristeza tener cesárea porque yo quería parir. ujú, ujú. Quería pasar por el proceso. Exacto, quería vivirlo. Y tal vez a algunos les choque la palabra parir, pero di así es. O sea, ese proceso se llama así. Ujú, A veces le decimos más bonito dar a luz y así suena más lindo, pero di, estamos pariendo un ser humano a este mundo. ujú, Y me siento ya tan cómoda con el término que por eso lo uso. ujú, ujú. No, no, a mí no me molestó para nada. Pero bueno, puede haber personas que sí. O sea, a mí el pasado de Stephanie hubiera dicho como, ay, pero ¿por qué usan tanto esa palabra? Qué terror. Ujú, Em, y bueno, y eso fue, o sea, ya llegó la bebé y bueno, empezaron otros retos diferentes, porque a veces uno cuando se convierte o cuando queda embarazado, pues el reto número uno es parir y uno cree que ya y eso es todo y ya se acabó. Y no, no, después va empiezan un empezando. montón de retos más, ¿verdad? Y ese ha sido como ese camino, ¿verdad? Ya mi hija tiene 3 años en este momento y ese camino de ir descubriendo paso a paso, ir armando como ese rompecabezas de lo que funciona para nosotros, ha sido como esa motivación de decir, mira,
Eh, Tal vez podría haber sido más fácil si hubiera habido alguien que nos fuera guiando. Que yo en Ujú, mi caso, pues sí tuve bastante acompañamiento porque justo estaba en una tribu de mujeres que nos acompañamos, que a pesar de que estuvimos en pandemia todo el embarazo y prácticamente 1 o 2 años de nuestros bebés, ese tener esa tribu a mí me sanó mucho porque tenía alguien con quien conversar todas estas cosas que uno vive como mamás y papás, ¿verdad? Yo en mi ujú, caso como mamá. Eh, y entonces eso me dio mucha, mucha paz. Y yo dije, esto es un derecho de todas las mamás y los bebés del universo, del ujú, mundo. O sea, todos deberíamos poder tener este acompañamiento, tener la información correcta y poder empezar a sanar nosotros justamente esas heridas que tenemos de nuestra propia infancia para que los nacimientos sean algo bonito, porque realmente yo siento que obviamente algo pasó en nuestra generación, que ya la mayoría de nosotros no queremos tener hijos, yo incluida, ¿verdad? Yo era una de esas, no queremos tener hijos, o sea, ahora como que uno ve el mundo como muy pesimista, o sea, ujú, esto, ¿para qué va a traer un hijo a sufrir? Y así, y entonces yo siento que hay como muchas cosas que tenemos que sanar, y eso no significa que todo el mundo tenga que tener hijos. Cada camino se respeta y cada decisión pues es muy personal y es válida, eh, pero también yo creo que es una oportunidad también de sanar uno cosas que no ujú. sabía que tenía que sanar. Y uno muchas veces no sabe que tiene que sanar hasta que te empezás a enfrentar a cosas como pasar todo el día dando teta. Ujú, Yo era algo que tampoco como que lo tenía consciente, que tenía que dar teta todo el día y que la lactancia era demanda. O sea, yo no conocía nada, nada de términos de nada, ¿verdad? Y como que también en la teoría pues uno lo veía, pero ya vivirlo es otra cosa. ujú, Y ese dar teta todo el día a mí me empezó a generar ansiedad y me empezó a generar cosas y yo decía, pero ¿por qué? Y empezaba a sentir rechazo por la bebé y yo decía, me siento mal y me siento culpable porque yo sé que ella necesita esto, pero en este momento, o sea, ya me empiezo a sentir como agitada, me empiezo a sentir mal, incluso en términos de lactancia hay un concepto que se llama agitación por amamantamiento, que es justamente eso, como ese sentir de la mamá de que está dando teta todo el día y entonces que ya no puede más. Y muchas veces ahí se acaba la lactancia porque esa ansiedad que nos da nos hace de rechazar la lactancia y rechazar al bebé y eso es una herida y muchas veces no lo sabemos. Yo no lo sabía, o sea, yo me enteré de ese concepto hasta mucho después y bueno, gracias a Dios ahí pues persistí y lo fui sobrellevando, pero sí hubo momentos donde yo ya decía, no puedo más, no puedo más. Eh, y entonces esos son como primeros indicios, ¿verdad? Que vamos teniendo de esas heridas que vamos viviendo como padres y como madres en este proceso, porque nuestra crianza influye tantísimo, tantísimo. Esos primeros 3 años de vida que nosotros no nos acordamos absolutamente de nada, ¿verdad? O sea, lo tenemos bloqueado, definen mucho de nuestras reacciones a través de la vida, en nuestras relaciones de pareja, nuestras relaciones de familia, nuestras relaciones de trabajo. Y uno cree que porque no se acuerda, pues no pasó nada, pero sí pasó, sí pasó. Y el tema de los berrinches, ¿verdad? Es otro que a nivel de paternidad y de maternidad, pues nos desbordan a los adultos. ujú. Y muchas veces los adultos terminamos haciendo berrinches peores que los que están haciendo nuestros hijos. Y es muy, ¿verdad? Es como una revelación que uno dice, jamás me voy a imaginar que yo soy el que me tengo que controlar y que me tengo que calmar ante el berrinche del niño, porque todo el foco de la crianza consciente, o bueno, de la crianza moderna, no de la crianza consciente, de la crianza moderna está enfocada en el niño. Ah, es que el niño hace berrinches, entonces hay que calmarlo y hay que acompañarlo y hay que esto. Pero muchas veces se nos olvida que el niño
está bien porque esa es su etapa de desarrollo normal que está viviendo. El Ujú, niño tiene derecho de hacer berrinches y de desbordarse emocionalmente. El tema es que a nosotros en esa edad no nos permitieron tener esos desbordes, no nos acompañaron, no nos validaron y entonces ahora cuando a nosotros, nuestros hijos nos hacen los berrinches, ¿qué pasa? No los podemos manejar. ujú, Nos frustramos, nos enojamos y nos desbordamos con ellos y peor, cuando realmente nosotros seríamos los primeros que tenemos que empezar a encontrar esa calma y esa paz interior para más bien nosotros desde esa paz poder acompañar al niño y poder hacer una heterorregulación, es decir, que a través de nuestra calma ellos se calmen. ujú, ujú. Quiero entrar un poquito en este tema de las heridas de las que vos comentabas y ahora que ya incluso estás comentando no solo las tuyas, sino lo que ves comúnmente en tus clientes. Entonces, hablabas de heridas desde, bueno, primero no estoy segura porque he visto toda mi vida que ser mamá es horrible y que es más como, no sé, yo también he visto esa parte que lo pintaban muy como horrible y como que me tengo que sacrificar para poder llegar ahí. Yo lo veo como casi que como un cuadro de adulación o de querer adular al otro, pero ya extremo, ¿verdad? Porque entonces uno quiere como estar siempre ahí para el bebé y demás, pero obviamente la realidad no es así, es simplemente lo que hemos visto o lo que al menos yo he sentido desde mi experiencia viendo a mi mamá, viendo a otras personas que obviamente ellos aman, nos aman. Bueno, yo siempre me he sentido amada, pero he visto como todo esto de que es un poco más el sacrificio, ¿verdad? Entonces, esa herida me gustaría hablarla un poco más y también lo de la ansiedad, lo de los berrinches, especialmente. ¿Cómo abordas eso para los padres? Porque ahí yo creo que también es un poco que ya no es simplemente validar al niño, sino que alguien, el padre mismo, la madre misma se pueda validar a ellos mismos y decir como, mira, estoy ansiosa porque ya no tengo mi tiempo, estoy ansiosa porque de repente no sé cómo manejar esta situación y como vos decías, me estoy desbordando. Entonces, si podemos parar aquí un momentito para hablar de estas cosas. Ok, bueno, sí hay. Esto es un tema, ¿verdad? Que podemos hablar horas de horas. Voy a tratar de hacerlo corto. Definitivamente. Pero sí, o sea, todo depende de nuestro contexto. Porque como yo te decía, ¿verdad? Estaba el contexto de esta otra chica que ella toda la vida más bien había querido ser mamá Ujú, y le encanta y lo amaba y, ¿verdad? Y está el contexto de las personas como nosotros, que más bien no queremos ser papás, porque, exacto, lo vemos como desde el sacrificio y verdad, y esto es muy latino, o sea, ay, la mamá abnegada que se sacrifica por los hijos, que entonces ya no se, tal vez nos decían así, yo no pasé de aquí porque yo me sacrifiqué por ustedes y entonces no pude tener mi carrera profesional y tal. Y entonces tal vez muchos crecimos con esa mentalidad, ¿verdad? Como de, no, yo sí quiero crecer laboralmente o yo sí quiero llegar como a otro nivel más allá tal vez de lo que llegó mi mamá. Y entonces tal vez ahí viene como ese inconsciente colectivo de, es culpa de los hijos, ¿verdad? Que esta mujer no haya crecido porque eso es lo que a nosotros prácticamente nos vinieron diciendo toda la vida. ujú. Sea, mi mamá no pudo hacer nada más porque tenía hijos y entonces ya se le arruinó la vida. Y esa frase que tal vez la Sí, hemos escuchado sí. mucho, ¿verdad? Como adolescentes también, que nos decían, cuidado queda embarazada porque si no ya se le arruinó la vida. Ujú, ujú, Cierto. Eh, entonces, pues de ahí viene como ese rechazo, ¿verdad? A convertirnos en madres y en padres. O sea, ese miedo de que se nos arruine la vida por esta nueva vida que está llegando a nosotros. Y es que, pues, no es que se nos arruina la vida, pero sí, o sea, yo siento que para ser padres y madres, pues sí tenemos que tener cierto grado de madurez emocional. Y resulta que el cerebro, ¿verdad? Se termina de desarrollar entre los 25 y los 30 años. Y ujú, entonces es ahí donde uno dice, imagínate, sí, claro, un embarazo adolescente, pues es una niña criando
a un niño o a una niña también, ¿verdad? Porque su cerebro todavía no está completamente desarrollado y pues está viviendo una etapa pues totalmente que puede ser mucho, ¿verdad? O sea, Ujú, uno como adolescente todavía se está conociendo, está ujú, descubriendo muchas cosas, no sabe ni qué va a hacer con la vida y de repente pues tenés que criar a otro niño, vos siéndolo aún, y entonces obviamente va a ser sumamente retador. Y aún a mis 30 años yo también descubrí que estaba emocionalmente inmadura justamente por la forma en que fui criada. Y ahora que hablas en el tema este de las heridas emocionales, ¿verdad? Tenemos 5 heridas emocionales tradicionalmente, ¿verdad? Que estamos hablando de la herida de abandono, ujú, que es esa herida, digamos, que tenemos muchos, tal vez desde el momento en que nacimos, porque tal vez tuvimos alguna condición médica o algún tema y entonces tuvimos que estar separados de nuestras madres y tal vez estuvimos en una incubadora y no pudimos estar juntitos en esas primeras horas y entonces ya desde ahí puede ser que se genere una herida emocional. Em, y después tal vez viene una separación porque resulta que nuestra madre tiene que volver al trabajo y entonces cuando nuestra biología nos pide estar con nuestra mamá resulta que no está. Y eso ujú, no significa que las mujeres no trabajen, pero de ahí simplemente es algo que puede suceder, ¿verdad? O sea, cada persona es diferente y cada niño lo va a tomar pues diferente, pero de ahí sí puede ser una herida emocional que se genere de no tener a la mamá cuando se necesita. ujú, Igualmente cuando estamos creciendo, ¿verdad? O sea, padres que trabajan tal vez todo el día ambos y no estamos con ellos, entonces puede que los niños se sientan como con mucha soledad, con mucho desamparo, con ese abandono, ¿verdad? Eh, y eso se puede sanar, digamos, se puede sanar y también se puede solventar si los padres son conscientes, ¿verdad? Porque no podemos decir, ay, es que no trabajen porque tienen que estar con el bebé porque si no se le va a hacer una herida de abandono. No, pero cuando estamos con el bebé, realmente sí estar presentes por y para ese bebé. Estar dándole tiempo de calidad sin estar en contacto con el teléfono, sino estar enfocados en ese niño, acompañándolo, viendo qué es lo que necesita, atendiendo esas necesidades y formando ese vínculo hermoso que tiene que haber entre los padres y el niño. Pero muchas veces, pues igualmente nosotros crecimos con padres que trabajaban todo el día y cuando llegaban tal vez tenían que hacer cosas en la casa, cocinar, lavar, planchar, etcétera, etcétera. Y entonces, pues a pesar de que nos proveían todo materialmente, emocionalmente nos faltaba muchísimo. ujú. Y aquí me gustaría acotar también como este sentido de que esto que vos estás diciendo con los niños, de estar presentes sin el teléfono, realmente entendiendo qué es lo que está pasando, es algo que incluso muchos adultos no saben hacer consigo mismos, ¿verdad? Mm. Sentarse en el sillón y empezar a escanear simplemente su cuerpo y decir como, mira, me estoy sintiendo triste, ¿por qué? ¿De dónde viene esta emoción? ¿De quién es, verdad? Y entonces, si llegamos a un punto donde empezamos a ser padres y aún así no hemos entendido o no hemos sabido cómo tomar esta necesidad de nosotros mismos, entonces también ahí viene la pregunta, ¿cómo lo hago ahora para otra persona? Si ni siquiera he llegado como al punto donde puedo hacerlo para mí mismo. Y yo creo que desde ese punto también empieza a abrir un montón la mente como, mira, mi niño, mi niña ocupa esto y yo no me había cuenta de que yo también lo estoy necesitando. Em, Exacto. ¿Qué otras heridas? Vos hablaste de 5, la primera es el abandono, ¿cuáles serían las otras? Tenemos la herida de rechazo, ¿verdad? Que esta se puede dar inclusive desde el embarazo. O sea, si era un embarazo que no estábamos esperando Ujú, y de ahí obviamente la primera reacción que uno tiene tal vez es rechazo, porque, ¿verdad? Si yo soy adolescente o si yo no quería convertirme en mamá, entonces ese rechazo, ¿verdad? Lo siente el bebé, o sea, porque los bebés sienten todo lo que nosotros sentimos. Estamos a un nivel de conexión, ¿verdad? Tan fuerte que ese rechazo se siente y a veces ese rechazo, bueno, no es solo en el embarazo, sino también después, ¿verdad? Como yo te ujú, decía ahorita, yo empecé a rechazar a mi bebé porque ya me asfixiaba
darle y darle y darle y yo ya no tenía nada más para dar, ¿verdad? Entonces, a veces justamente esa inconsciencia, ¿verdad? De nuestras propias heridas se manifiestan en el momento que le damos a nuestros hijos o que no Ujú, le damos, ¿verdad? Porque ujú, no podemos, porque simplemente, justamente como vos decís, no sabemos que lo tenemos, no estamos conscientes y de repente empezamos a tener estas emociones que tal vez hemos reprimido toda la vida y empiezan a brotar y se nos empiezan a salir de control. Y donde las emociones nos empiezan a salir de control, nosotros nos sentimos fuera de control. Y ujú, por eso es que en la paternidad y en la maternidad, como esas cosas se nos salen de control, es que nos sentimos totalmente abrumados, ujú. porque tal vez todo el control que yo he tenido toda la vida para sentirme en control de algo, aunque sea de mi entorno, ¿verdad? El limpiar, el ser, digamos, como obsesivo compulsivo con la limpieza, eh, Sí, tiene pues que sí. ver con esa necesidad de control, ¿verdad? Porque tal vez yo no podía controlar que me gritaran o que me trataran mal o que me pegaran o lo que sea. Y entonces limpiando, pues yo me sentía limpio, ¿verdad? Me sentía limpio por dentro porque era algo que yo podía controlar dentro Ujú, de todo eso que yo no podía controlar. ujú, Y cuando, por ejemplo, la casa está hecha un desastre porque tal vez pasaste todo el día dando teta con el bebé encima y no pudiste hacer nada más, ni bañarte, ni nada, obviamente uno se siente fuera de control porque ve toda la casa hecha un desastre y dice, Dios mío, ¿y ahora qué? Y entonces eso empieza otra vez a aflorar. Entonces, pues sí, es parte de eso. Entonces tenemos esa herida de rechazo, tenemos también pues la herida de injusticia, que es esta herida, digamos, donde tal vez, no sé, a nosotros nos decían, no te puedes comer esto porque yo lo digo. Y ujú. uno dice, pero Y punto. eso no ajá, exacto, cállese y ya, y no cuestione. Y Ujú, entonces uno dice, pero es que eso no es justo, deme una razón por lo menos válida, no nada más porque usted dice, ¿verdad? Y ujú, entonces ya eso es un punto, ¿verdad? Donde ya los niños tal vez están más grandecitos, tienen más conciencia, empiezan a cuestionar justamente esas decisiones de los padres y los padres nuevamente nos sentimos fuera de control y entonces ¿qué hacemos? Reprimimos, callamos, invalidamos, ujú. digamos, les matamos esa voz y esa curiosidad, ¿verdad? También natural del niño. Entonces, también esa, pues por ahí tiene que ver. Tenemos la herida de traición y esta herida de traición, pues puede ser, no sé, con la llegada de un hermanito, por ejemplo, que nos Mm, sentimos traicionados, de que ya pues toda la atención que era para nosotros ya no es para nosotros, que ahora mis papás tienen un bebé nuevo y que tal vez yo ya me siento como hecho a un lado o me empiezan a tratar como el grande y resulta que yo apenas tengo 2 años, pero ya ujú, en comparación con un recién nacido, pues los padres lo empezamos a ver grande y entonces sentimos como esa traición, nuevamente como ese abandono, como que no están ahí para nosotros y entonces también pues por ahí anda esa herida. Hay muchas, muchas cosas, ¿verdad? Ahí estamos dándole una pincelada muy por encima, ¿verdad? Porque sí, como para las entender. heridas de infancia son, ¿verdad? Puede ser todo un podcast o varios. Em, pero sí, definitivamente, pues las heridas de infancia empiezan a brotar en la maternidad y en la paternidad. Entonces, Eh, ujú, vos hablas del abandono, rechazo, injusticia y traición. sí, y ahorita se me escapa la otra. Ajá, ajá, se le fue. Sí, sí, se me fue. Ahí por ahí llegará. Ujú, ujú. Cuando me acuerde la comentamos. Pero Sí, sí, está ahorita bien. se me fue de la mente. Y Ok. entonces, ya pensando un poco, ya sabiendo un Ah, ya me poco. acordé. Ajá, ok, Humillación. ok, ok. La herida de humillación. Esa es la Humillación. otra. Eh, Muchas veces también, nuevamente, lo que hay que entender es que los padres somos adultos heridos. O Ujú, sea, nosotros también tenemos un niño interior, pero está herido. Entonces a veces somos adultos, pero somos niños realmente. Por eso muchas veces uno se topa a un adulto y uno dice, pero ¿qué es esta persona tan inmadura? O sea, está actuando como un niño, está haciendo un berrinche o lo ujú, que sea.
Y nos lo encontramos en todos los ámbitos. A veces tenemos jefes inmaduros, ¿verdad? Que terminan haciendo un berrinche y tratando mal y gritándole a todo mundo y no se controlan y uno dice, pero ¿qué es esta cosa tan terrible? Ujú, ¿Y cómo puede ser? Y, y es eso. Al final todos somos adultos heridos. Todos tenemos alguna de estas 5 heridas, ¿verdad? De la infancia. Em, y de como nunca nos enseñaron a gestionarla, ¿verdad? Y por eso es que ahora es tan importante el tema de la gestión de emociones, porque a nosotros nos reprimían, no llore, porque se ve fea, porque los niños no lloran, o porque llorar es solo para las niñas, porque enojarse es malo, porque es feo, porque te ves fea, enojada. Entonces, muchas de las emociones que se han caracterizado, ¿verdad? O que se le ha dado la connotación de que son negativas, ¿verdad? ujú, Eh, realmente se han reprimido y a mayor eh, represión, mayor explosión tenemos nosotros en la vida adulta. Esta es una frase de mi mentora Ivonne Laborda. A mayor represión, mayor explosión. Y eso pasa porque nosotros no nos enseñaron a gestionar las emociones. Como niños reprimimos tanto todas las emociones que no eran agradables, o sea, básicamente todas, porque las únicas emociones agradables son estar feliz, ujú. básicamente estar alegre. Si uno no está así como una Barbie todo el día, toda feliz y así, como, ¿verdad? Como que estuviera en drogas, y básicamente, y a veces hasta estar feliz era negativo, ¿verdad? Porque si estabas muy feliz, entonces como, ay, ya, que se calme ya, pero ¿por qué está así tan loco, tan Sí, eufórico? quédese quedito. Entonces, literalmente nunca se le queda bien a las personas. O sea, Ujú, las emociones, prácticamente todas las emociones son como malas. Porque si está triste, que no llore. Si está enojado, que no se enoje. Si está feliz, que no sea tan feliz. Porque me ujú, molesta también. O sea, no puede ser. Siempre hay algo como que a alguien le cae mal. Y eso ujú, es simplemente de que no nos enseñaron a vivir con las emociones de los demás. Entonces ese es el trabajo que los padres de esta generación estamos haciendo, empezando a darle voz a las emociones de nuestros hijos, pero resulta que eso no es suficiente, que ujú. tenemos también que empezarnos, como vos decías, a darnos voz a nosotros mismos, porque si no, de ahí toda la crianza respetuosa no sirve de nada, porque no estamos siendo tampoco respetuosos con nosotros, Ujú. Y entonces, porque no estamos creciendo. Y si nosotros no crecemos, ¿cómo vamos a darle el ejemplo a un niño? O sea, yo puedo decirle, sí, gestiona tus emociones, te valido y no sé qué. Y resulta que después yo termino gritándole al papá o termino gritándole al de la calle cuando voy manejando y entonces los niños, aunque usted les diga todo, ¿verdad? Aprendemos por modelado, no aprendemos por lo que decimos, sino ujú. por lo que hacemos. Y entonces aquí en este punto, ¿cómo nos aseguramos de que papá y mamá encuentren esa voz? Digamos, obviamente esto es un proceso que se puede llevar antes de ser papá o mamá, que es un poco a lo que yo me dedico también, ¿verdad? Lo que trabajo con mis clientes, que es que se puedan reconectar a su cuerpo, su mente y su alma, pero lleguemos al punto donde, bueno, decidí ser mamá, quedé embarazada y de repente entro en este proceso de crianza y empiezo a encontrar todas estas voces, todas estas cosas, todas estas necesidades que no logré reconocer en mí. ¿Cómo hago? Porque ahora tengo que aprender a reconocerlas en mí y a reconocerlas en mi hijo. Entonces, ¿cómo hago? Y me aseguro de que papá y mamá estén bien y al mismo tiempo mi hijo, mi hija también esté bien. Bueno, eso es un proceso, ¿verdad? Como vos lo decías. Lo primero es tomar conciencia. O sea, yo creo que cualquier proceso de transformación y de crecimiento personal tiene que ver con tomar conciencia. Entonces, si ustedes están escuchando hoy este podcast, ya están dando el paso número 1, porque tal vez uno no sabía que estaba en ese punto, ¿verdad? Que esto me estaba pasando. Entonces, lo primero es tomar conciencia. Lo segundo es empezar a buscar ayuda, porque si uno no busca ayuda, pues no va a salir de donde está. Uno ocupa un mentor que lo acompañe, que lo ayude a reconocerse, que le dé voz. O sea, para mí,
Mi mentora Ivonne fue la primera que me dio voz, porque yo decía, yo tuve una crianza bien, ¿verdad? O sea, a mí no me pegaban, no, ¿verdad? O sea, sí, mis papás peleaban y todo, pero para mí, Nunca me digamos, faltó nada. exacto, no, no pasé hambre, no, no abusaron de mí, no, no me pasaron muchas cosas que uno dice que, ¿verdad? Como terribles, como para que yo me sienta como me siento ahora. Y Ujú, entonces uno ni siquiera sabe que le pasó algo. Y uno solo tiene conciencia de lo que es la violencia activa, ¿verdad? Los gritos, los golpes, los abusos, etcétera. Pero no sabes de la violencia pasiva, que es esta violencia que muchos de nosotros recibimos de invalidar tus emociones, el no llores. ujú, Es una forma de violencia pasiva, que uno ni se lo imagina, o no pasó nada, que es muy común que le digan a los chiquitos, ay, ¿se cayó? No, no te pasó nada, estás bien. Y el chiquito así llorando, ¿verdad? Y entonces dice, ¿cómo que no me pasó nada? Pero si yo me siento mal, tienen ese malestar y de repente como eso que estás sintiendo no estás bien. Y ujú, entonces genera mucha confusión a nivel psíquico, ¿verdad? Y mental, que uno dice, no entiendo, o sea, no hay como coherencia entre lo que estoy sintiendo y lo que me están diciendo. Y es que nosotros como padres, el nombrar, ponerle nombre a eso que está sintiendo el niño, pues le ayuda como a organizar emocionalmente lo que están sintiendo. Pero si ujú, nosotros le nombramos algo que no tiene sentido, que no es coherente, ujú, entonces el niño le genera mucha confusión. Y eso ujú, fue lo que nos hicieron a nosotros. Nos decían, no, no pasó nada, estás bien, no llores, no te enojes, todos esos nos que nosotros recibimos en nuestra propia infancia nos genera mucha confusión y por eso nos genera hasta cierto punto inseguridad en nosotros mismos. ujú, Porque si vos ni siquiera sabes lo que estás sintiendo, que esté bien, o te empiezan a generar dudas, ujú, entonces, ¿cómo vas a ser una persona segura de ti misma si no sabes ni siquiera lo que estás sintiendo, ¿verdad? O por lo menos te dicen que no sabes lo que estás sintiendo. ujú. O que está bien, que no importa lo que haya pasado, que hay que ser fuerte y que hay que hablarlo. Exacto, como no sienta nada y ya, pase a lo siguiente, ya, esté bien, porque no me gusta verlo triste, ni enojado, ni, ¿me entendés? Entonces, esa parte, eh, pues es muy importante, que haya alguien que nombre la realidad de nosotros, lo que nos pasó, lo que nosotros vivimos, para que nosotros, ok, sí me pasó algo, ok, ahora empiezo a entenderme mejor a mí misma, porque tal vez soy insegura, porque, no sé, todo lo que nos esté pasando, porque alguien nos dio voz. Y Ujú, entonces, esa voz que nos dio alguien más es lo mismo que nosotros tenemos que hacer con nuestros hijos, empezar a nombrarles la verdad de lo que está pasando ujú, y darles voz, porque también a nosotros no nos dieron voz muchas veces, ¿verdad? ujú, Que algo no te gusta, no, quédate callado, no digas nada. Si no le gustó, por ejemplo, el regalo de Navidad, no, decirle que muchas gracias, aunque no te haya gustado. ujú, Y después no queremos que los hijos mientan, pero les ujú, enseñamos a mentir para ser educados. ujú. Entonces, de verdad, como que hay muchas contradicciones, ¿verdad? A nivel social, a nivel de crianza, que generan esa incoherencia a los niños. Y entonces, desde ahí ya empezamos a generar ciertos trastornos, ¿verdad? A nivel de emocionales de estos niños y de nosotros mismos. Entonces, empezar a reconocer eso, empezar a Ujú, nombrar la verdad, empezar a también, hasta cierto punto, eh, pues debatir en estos foros, ¿verdad? Y ujú, generar conciencia de que hay cosas que se han normalizado que no están bien, que no son normales. ujú. O incluso empezar a preguntarse qué es lo que yo quiero ahora hacer, digamos, no necesariamente tengo que seguir todo lo que ya me han enseñado, sino qué es lo que yo quiero hacer. Y en momentos más abrumadores, como por ejemplo en el momento que vos decías que estabas dando teta y que te sentiste ansiosa, que ahí sí, funciona quizás validar lo que estoy sintiendo, pero ¿qué otras acciones o no sé si en tu experiencia hiciste o qué le recomendarías a alguien que en este momento está sumamente abrumado o abrumada? Bueno, ahí lo mejor sería buscar terapia, porque a veces nosotros no tenemos las herramientas para salir de eso.
Ujú, Entonces caemos en soluciones fáciles, ¿verdad? Que es como, de ahí no, ya cortemos la lactancia y dejémoslo hasta aquí, porque ya con eso el adulto se siente bien, ya no se siente abrumado. Pero ¿es eso realmente lo que necesita el niño? ujú, Tal vez no, ¿verdad? Em, entonces sí, buscar ayuda. Yo creo que es buscar ayuda, buscar estos grupos de ayuda, buscar terapias, empezar a entender qué es lo que nos está pasando, informarnos, meditar. ujú, Meditar es una gran herramienta porque si nosotros no conectamos y no empezamos a interiorizar qué es lo que nos está pasando y no conectamos con nosotros mismos y tratamos de buscar una solución afuera, no está afuera tampoco, ¿verdad? O sea, está ujú, dentro de nosotros y al final lo único que nos puede sanar también es dar lo que nosotros no tuvimos. ujú, O sea, me está costando, lo pongo en palabras, en este momento me está costando, y puedes nombrárselo al bebé inclusive, en este momento me está costando darte teta porque me siento abrumada, tal vez a mí no me dieron esto cuando era niña, eh, y sí, y quiero dártelo a vos, pero me está costando. Y si en ese momento ya estamos como a punto de un ataque de pánico, pues tal vez vamos, se la dejamos al papá o a cualquier cuidador que esté con nosotros, nos damos una vuelta, respiramos, porque también nosotros necesitamos esos espacios de salud mental, ujú, y ya después regresamos con una mentalidad diferente, o sea, salir de la casa, conectar con la naturaleza, aunque sea dar un paseo por la cuadra y respirar un aire diferente, pues yo creo que ya hace muchísima diferencia. Meditar y de ahí, si tienen la posibilidad de terapia, pues ojalá terapia. ujú. ¿Y qué haces con el sentimiento de culpabilidad que puedes sentir? Porque de repente ahora necesito yo mi espacio y no se lo puedo dar al bebé al que se lo quiero dar. De ahí, con la culpa realmente casi que viene de la mano con la maternidad, ¿verdad? Pero viene de la mano porque esta idea de sacrificio, ¿verdad? Nos ha Ujú, dicho que nosotros no tenemos derecho de hacer nada más que dedicarnos a ese bebé. Pero la realidad y todo nos dice que si nosotros no estamos bien, ese bebé no está bien. O sea, ujú, más bien podemos caer en una depresión postparto, podemos caer en ansiedad, en ira, en un montón de cosas que no son saludables ni para uno ni para el bebé. ujú, Entonces, es entender que tú sí te mereces ese espacio de autocuidado, ese espacio para vos, porque ujú, eso va a ser la mejor decisión que vos podés tomar para que tu bebé esté bien. Y la culpa no le ayuda a nadie, realmente. Más bien tenés que sentirte bien y liberada de que si vos vas a estar bien, entonces ese bebé va a estar bien. ujú. ¿Qué último ya para, no, quizás no cerrar, pero para ir como haciendo un resumen de todo lo que hablamos, ¿qué último consejo le darías a alguien para que pueda reconectar consigo mismo? Ok, bueno, en este momento de la paternidad, cuando ya tuvimos a nuestros hijos, espacios de autocuidado, ¿qué es eso que a vos te emocionaba y te gustaba antes de ser mamá? Ver de qué forma podés irlo retomando, ya sea que vayas a hacer ejercicio, ya sea que tengas un espacio para salir con amigas, incluso pueden ser amigas nuevas, amigas mamás, porque Ujú, también a veces con nuestras amigas anteriores tal vez ya no tenemos tantas cosas en común o queremos hablar de algo que nos está pasando, pero tal vez no nos entienden, entonces también generar nuevas amistades, nuevos círculos, también es algo muy, muy positivo. Y, amistades nuevas, espacios de autocuidado, sí, espacios donde podamos sentirnos nosotros. Si me gustaba pintar, entonces poder pintar un día, poder sacar un ratito. Y no tienen que ser muchas horas, a veces un ratito ya hace toda la diferencia, un ratito al día, 10 minutos, aunque sea, ya nos dan algo diferente. Y, ujú, podría ser también, ¿verdad? También tener estos espacios para la pareja, para conversar. Porque también, si la pareja se empieza a deteriorar, eso también va a afectar al bebé. Va a ser
terminar en peleas o va a terminar en padres que no se hablan, que se separan. Entonces también poder sacar un ratito para estar con la pareja. O sea, nosotros hemos tenido que llegar al punto de que tenemos que hacer el calendario familiar juntos porque Ujú, necesitamos agendar los espacios. O sea, si uno no lo agenda, a veces no pasa. ujú, Entonces, llevar ese calendario, distribuirse las tareas, porque si no distribuirse también las tareas, digamos, de la casa, del cuido, de todo, eso se convierte en carga mental para las mamás muchas veces. Y ujú, esa carga mental también deteriora la relación de pareja y afecta todo. Entonces, también hacer una lista de las tareas de la casa, agendar espacios y de ahí empezar a tomar justamente, bueno, conciencia, terapia, eh, aprender sobre los nuevos modelos que hay de crianza ujú, y ver cuál resuena más contigo. Hay crianza respetuosa, hay disciplina positiva, hay crianza consciente, hay parentalidad consciente, ¿verdad? Entonces cada uno de estos, ¿verdad? Exigen diferentes niveles de conciencia, empiezan a validar emociones, empiezan a gestionar emociones y, y es lindo porque los padres pues empezamos a trabajar desde otro lugar y empezamos a cambiar. ujú, Entonces, para mí, digamos, la maternidad es básicamente un momento de reconexión, de empezar a descubrirnos a nosotras mismas de nuevo, de empezar también a ver qué gustos tengo ahora, porque a veces nuestros gustos también cambian y nuestras prioridades cambian, pero lo que nunca debería dejar de ser una prioridad somos nosotros mismos, ujú, porque como te decía, si nosotros no estamos bien, el bebé no va a estar bien. ujú. Eh, bueno, se me acaba de ocurrir otra pregunta, pero la podemos responder así muy, muy por encima, pero creo que es muy interesante en el proceso de ya la crianza y volver de nuevo al trabajo. Quizás muchas mujeres son independientes, son muy ambiciosas, entonces, ¿cómo manejar esta ambición de yo quiero crecer en mi carrera y al mismo tiempo quiero darle todo el amor y todo el apoyo que le pueda dar a mi bebé? Bueno, ahí tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes, ¿verdad? O sea, encontrar ese equilibrio, empezar también a tomar mucha conciencia de cómo me estoy sintiendo yo, Ujú, si me siento bien volviendo un 100% al trabajo o si me siento bien, más bien viendo a ver si puedo reducir mi jornada o si me siento bien, ¿verdad? Tomar esa conciencia de que cuando estoy con el bebé, esté con el bebé, no que esté haciendo otras cosas. Porque ujú, también, digamos, si uno ya está en este viaje de la paternidad y de la maternidad, tiene que saber que también tenés que darle a tus hijos, que ya no puede ser solo yo, sí. ¿verdad? O sea, porque ya estamos en esto. Entonces nuestros hijos también merecen, si es que vos querés tener un hijo con menos heridas emocionales. Pues si no te importa, de ahí puede ser Sí. pero yo creo que, digamos, como adultos responsables, de ahí uno trata de también tomar en cuenta al niño, tomar en cuenta sus necesidades y pues darle todo lo que uno pueda, ¿verdad? Sin perderse a uno mismo en el proceso. Ujú, Entonces ese balance pues es muy relativo de cada familia debe tomar las decisiones pues que mejor se ajusten y con su nivel de conciencia en ese momento, porque también después tal vez uno no sabía y entonces dice, ay, qué culpa, pero yo no sabía que le estaba generando esto al niño. La culpa no sirve de nada, ya lo ujú. hablamos, ¿verdad? O sea, de ahí luego vos hiciste lo mejor que tenías con las herramientas que tenías en ese momento, Ujú, pero si ya vos tenés la conciencia, pues busca con qué te sentís bien. Y al ujú, final es eso, con qué me siento yo bien, dándole a mis hijos, dándome a mí mismo. ¿Dónde está ese balance? ujú, Solo vos lo sabes. Es algo ujú. muy personal. Sí, ya empezar a experimentar. Ujú. Bueno, ya para cerrar, Steph, ¿cómo pueden trabajar las personas contigo? ¿Cuáles son tus servicios? Bueno, nosotros tenemos el curso prenatal, todo es online. Tenemos
todo un curso asociado a lo que es la crianza consciente, ¿verdad? Y a esta parentalidad consciente, que es cómo tomar conciencia nosotros los adultos mientras que acompañamos a estos niños, entender sus fases de desarrollo a nivel cerebral, entender cómo acompañar, validar, nombrar a los niños. Y tenemos también pues estas asesorías uno a uno para cualquiera de los procesos que estás en embarazo, en posparto o ya en esta etapa de crianza, y trabajamos con diferentes profesionales en temas de sueño, de alimentación complementaria, de lactancia. Entonces pues Amore en realidad pues tiene muchos servicios Ujú. porque trabajamos con muchos profesionales y trabajamos en Hispanoamérica. Entonces, no importa el lugar donde estés, siempre puedes contar con nosotros para ser tu acompañante en este proceso de la maternidad y de la paternidad. Wow, me encanta. Sí, me encanta que además sabes que es algo complementario, que hay muchísimas cosas. Así que para todas las personas que quieren saber más de Steph, todos los links de la cuenta, el sitio web, van a estar en la descripción de este podcast para que la busquen ahí, la sigan y realmente empiecen a aprender de ella, que yo creo que ya hoy bueno, a mí me abrió la mente de muchísimas maneras y así que ahí la pueden ver en cualquiera, bueno, en la descripción del podcast. Ya para despedirnos, nada más recordarles compartir este podcast con cualquier persona que lo esté necesitando. Pueden suscribirse también a la página y, por supuesto, dejar una review de cómo les pareció este podcast, si les ha gustado y también incluso qué más les gustaría aprender y quizás si hacemos una segunda parte con Esther. Así que nos vemos en el próximo episodio. Bye. Muchas gracias por estar conmigo en este episodio. Por razones legales, tengo que leerte el descargo de responsabilidad. Todo el contenido de este podcast y de este canal está destinado únicamente a fines educativos o de entretenimiento. Ninguno de este contenido pretende ser un sustituto de la atención médica o de salud mental profesional o similar y no está destinado a diagnosticar, tratar o curar ninguna condición médica o de salud mental. También comprende que nuestro servicio no actúa como asesoramiento, psicoterapia, psicoanálisis o atención de salud mental y no se proporciona en lugar de ninguna forma de terapia o similar y no pretende ser un sustituto de la misma. Muchas gracias.